Reciba un cordial saludo del Distrito Mid-South. Comprensión de los tiempos actuales es un programa de desarrollo de liderazgo con el propósito de equiparlo con clases biblioteológicas con un enfoque actual. Para el año 2021 estaremos presentando las conferencias mensuales en diferentes módulos. Comenzaremos con el módulo de teología, en el cual estudiaremos la doctrina de la salvación, la doctrina de la Biblia, la doctrina del hombre y la doctrina de los últimos tiempos. También presentaremos el módulo Biblia, que consiste en el estudio del libro de Efesios y nuestra identidad en Cristo. Los evangelios, en el cual estudiaremos casos de la vida de personajes que fueron transformados por Jesús. El libro de Santiago, con énfasis en la fe en tiempos de crisis. Y por último, el libro de Isaías, con énfasis en el liderazgo. Y por último, presentaremos el módulo de ministerio, en el cual estudiaremos profundamente el tema de las prioridades, las finanzas prácticas y los dones espirituales. También estaremos ofreciendo clases semanales los martes por la mañana, con el estudio del libro de Romanos y Hebreos con el pastor Juan Marcos Perpich, y los jueves por la mañana con el pastor Kyle Bauer, con el estudio de la persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Invite a otros a inscribirse, promueva el desarrollo y la capacitación espiritual y ministerial. Buenos días a todos. Estamos súper felices estamos culminando nuestra clase de Romanos explicado. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por este tiempo estamos llegando al final de nuestro estudio en el libro de Romanos, pero es solo el comienzo, Señor, para la aplicación y poner en práctica y poder compartir estos principios, estos fundamentos, Señor, que nos ayudan a seguir creciendo y cumplir propósitos. Bendice al pastor Juan Marcos, gracias por su vida, por su ministerio, por su familia. Bendícelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Juan Marcos. Muy buenos días. Gracias, pastores. Gracias a todos quienes están conectados aquí. Vamos a seguir en Romanos capítulo 14 a capítulo 15, versículo 6 en esta sección. Conversando con los pastores antes de nuestra conferencia hoy, el pastor Obed comentó que Pablo ahí da esas profundidades de doctrina en los primeros capítulos, y en estos últimos capítulos de Romanos son temas tan prácticos, son cosas tan reales de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es lo que procuramos hacer en la administración de la palabra, es mostrar pues las profundidades de la doctrina y mostrar la aplicación de lo que significa esto. Romanos 14 hasta capítulo 15, versículo 6, cómo relacionarse con otros hermanos de diferente pensamiento. No sé si tú te hayas encontrado con hermanos en Cristo quienes piensan de manera diferente. ¿Sí? ¿Sí ha pasado en la iglesia? En la misma iglesia hay personas quienes piensan de diferente manera. Entonces, por eso tenemos el compromiso con la ética cristiana. Cuán importante nuestra ética, y pues aplicando la ética cristiana con los propios nuestros, con nuestra familia y con nuestra familia en Cristo y nuestra familia sirviendo a Dios. Entonces, en Romanos 14, versículo 1, Pablo dice, recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Vemos aquí que hay un compromiso con la actitud de aceptación, recibir al débil. ¿Sí? Hay una aceptación aquí. Dios quiere que nosotros tengamos una influencia positiva sobre los demás. Y pues mencionando, esta es una actitud positiva en general, ¿sí? Alguien me dijo, ay, me fascina la iglesia, lo único que no me gusta es la gente. Y entonces, pues no, tenemos que mantener una actitud positiva en general. Pues date cuenta de que quién quiere estar con una persona negativa, ¿sí? No, es que nosotros tenemos que tener una actitud positiva. Aquí es una actitud positiva. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, no es que ahora yo lo voy a cambiar y ahora voy a hacer que él piense como pienso yo. Dice, no para contender sobre opiniones. Y necesitamos ser francos aquí. Hay muchas opiniones en esta vida. Hay muchas opiniones en las cosas de Dios. Nosotros opinamos muchas cosas en cuanto a la doctrina y la aplicación de la doctrina. Hay opiniones. Y entonces, pues hemos de compartir nuestras opiniones, pero Dios mediante no estamos en peleas, contendiendo. Me acuerdo en el Instituto Bíblico, en la iglesia cuadrangular hay como un énfasis en que en las cosas esenciales que realmente estamos, pero de la misma opinión, ¿sí? Porque hay cosas esenciales, pero hay otras cosas secundarias donde pues ahí sí podemos estar ahí, ¿qué? Como abiertos. Bueno, ahí sí entra la tolerancia. Ahora sí es una tolerancia, ¿sí? Y en todo el amor. En todo el amor. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nota el débil en la fe. Se habla de que uno es débil en la fe. Y yo no conozco a nadie quien se crea débil en la fe. Nadie me ha dicho, yo soy débil en la fe. Pues uno piensa que los demás, otro puede ser débil en la fe, pero nadie ha dado testimonio, yo soy débil en la fe, ¿no? Es que uno no se ve así. pero según Romanos, sí hay hermanos débiles en la fe. Bueno, en este contexto, y aquí estamos con un principio muy importante de la hermenéutica, es que interpretamos la Biblia con la Biblia. Vamos leyendo en la Biblia el contexto y vamos entendiendo qué es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué es ser débil en la fe? Bueno, en este contexto, había gente que no comía carne sacrificada a los ídolos. Y entonces, pues, eso era un tema en este contexto, en el primer siglo. No comer carne sacrificada a los ídolos. Y bueno, para dar, ¿qué? Razón o alguna justificación a este pensamiento, a esta opinión, es que el sacrificar la carne a los ídolos sí fue una cosa seria, una cosa espiritual, que la gente ofrecía sus alimentos a los dioses para recibir las energías de estos dioses, los poderes de estos dioses. Y uno dice, ay, qué cosa tan anticuada, qué cosa tan extraña. Y uno se da cuenta hoy en día, el hombre moderno también está en un plan de recibir energías a través de los alimentos. Y otra marca de ser débil en la fe fue el observar ciertos días. Esto tiene mucho trasfondo judío.
O sea, la corriente espiritual más fuerte en este contexto del primer siglo fue el judaísmo. El judaísmo todavía está, pues todavía está, obvio, pero todavía en el primer siglo, si estamos hablando del año 57, cuando Pablo escribe a los romanos, pues realmente todo el mundo está muy, muy, muy pendiente de la teología, opinión judía sobre las cuestiones. El templo no ha sido destruido todavía en el año 70, pues esto va a dar un bajón a la influencia del judaísmo, pero en este momento el observar ciertos días en el calendario judío y otros días adicionales que son, bueno, por decirlo, sagrados para los judíos. Esto era muy importante, tenía mucha influencia sobre la iglesia. Y pues yo estaba tratando de decir que nadie se cree débil en la fe. Pues si alguien aquí, viendo aquí, por favor, escríbenos, decir, no, yo sí me considero débil en la fe. Ay, qué bueno. Siempre he querido conocer a alguien débil en la fe, quien se reconoce que es débil en la fe. Y cuenta, ¿cómo es tu cuestión? ¿Cuál opinión tienes que te hace sentir tú que eres débil en la fe? Y pues ahí quisiera realmente como voltear esto y decir, nadie se cree débil en la fe, pero muchas personas sí se creen más espirituales en la fe que otros. ¿Y cuál es la ironía aquí? Es que los quienes se creen más, débil, no, lo contrario, se creen muy fuertes en la fe, pero en realidad son débiles en la fe. Y entonces, pues, cosa curiosa que a veces los que están con este tema de, perdón, de no comer carne, de observar ciertos días, son más, pues, voy a decirlo, pues más orgullosos, ¿sí? Que tú puedes imaginar. Se creen más cerca a Dios y están más bien mirando a los otros como pobrecitos, ¿sí? Que realmente no están en nada. Y pues, un ejemplo tenemos hoy en día, creyentes gentiles imitando a los judíos, ¿sí? Imitando costumbres de los judíos, Shabbat, la dieta, días festivos, hasta la circuncisión, hasta cristianos mandándose a circuncidar y se creen más espirituales. Estoy aquí tratando de decir que no se creen débiles, pero en realidad sí son débiles en la fe. Pregunta entonces, ¿por qué Pablo dice que son débiles? Dice recibir al débil en la fe, pero ¿por qué va a decir eso? ¿Por qué débil? La respuesta es porque la persona no ha asimilado la libertad en Cristo. Está dependiendo de reglas, reglamentos, lo que llamaremos ahí legalismos, y está dependiendo de esas cosas, por decirlo, terrenales, físicas, a los elementos de este mundo, hasta hay una fuerza espiritual involucrada. Aquí está dependiendo de legalismos para sentirse bien con Dios. Bueno, nota, no estamos ni más cerca ni más lejos de Dios por lo que comemos o porque lo que no comemos. No estamos ni más cerca ni más lejos de Dios por el día que observamos ni por el día que no observamos. Entonces, alguien levanta la manita a decir, entonces,
¿Cómo hago para estar más cerca de Dios? ¿Alguien quiere estar más cerca de Dios? Pues mira, no es por lo que comes y no es por el día que tú observas. Yo me acuerdo estando con cristianos en Israel y algunos fascinados ahí viendo los días festivos judíos y decían, ay, ¿por qué no hacemos eso nosotros? Porque, ay, que hace falta a nosotros. Sí, pero lo que pasa es que, sí, es cierto que a veces la cultura cristiana en el inicio es todo un revuelto de cosas porque queremos hacer cosas de Dios, queremos pues también como deshacernos de cosas de las tradiciones religiosas de otro lado y pues ahí está el judaísmo como llamándose la atención de nuevo y todo, y cristianos diciéndome, ay, pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos esto? Vamos a estar con Dios, eso sí, sí, pero lamento informarte que no vamos a estar más cerca de Dios por lo que uno come, por el día que uno observa. ¿Quieres estar más cerca de Dios? Bueno, ensaya el Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento, de fe, de genuinamente entregarse a Dios, ¿sí? Y la condición del corazón es lo que estoy diciendo, es lo que nos va a acercar a Dios, porque dice, tú no menosprecias, ¿qué? ¿Alguien sabe? Tú no menosprecias el corazón contrito y humillado. Si alguien aquí viendo esta enseñanza quiere estar más cerca de Dios, Dios no menosprecia el corazón contrito y humillado. Bueno, siguiendo versículos 2 a 4, porque uno cree, Pablo está hablando de uno quien es débil, uno quien no es débil, ¿cómo es? Dice, porque uno cree, hay diferentes opiniones, ¿listos? ¿Están listos para diferentes opiniones? Bueno, uno cree que se ha de comer de todo. Esta es una opinión. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces estamos enfatizando el compromiso de aceptar al hermano como es, porque Dios lo acepta. Y sabes una cosa, si el hermano busca a Dios, Dios, oh, qué sorpresa, Dios se lo mostrará. Dios le va a mostrar las cosas. Menciono esto porque no es suficiente ir diciendo a la gente, que tú eres legalista. Qué legalista. ¿Sí? Eso no sirve aquí. Eso simplemente es un juicio, eso siempre es un menospreciar, eso sí, eso sí sería como lo fácil de, qué gente tan legalista, ¿sí? Pero uno dice, un momentico, un poquito despacio aquí. Yo sí he aprendido mucho sobre el legalismo. Creo que como todos nosotros en la vida y sirviendo al Señor y ministrando la palabra, que a veces cosas que uno decía, uy, no, eso sí es muy legalista. Y después como que uno va entendiendo, ajá, sí, hay como razones por las cosas. No estoy de acuerdo. No es como pienso vivir yo, pero por lo menos uno va como entendiendo. Hay un dicho que es, antes de quitar una cerca, pregunta por qué la pusieron. Si uno dice, vamos a quitar esta cerca, esa no la necesitamos.
Y pues aquí con siervos quienes han trabajado mucho con los jóvenes en años pasados, pues de pronto se acuerdan que cuando van mirando en los archivos de asuntos del grupo de jóvenes, ahí encuentren de pronto un documento donde el líder del grupo juvenil afirmaba que no hacía esto, no hacía esto, no hacía esto y firmaba. Y nosotros decíamos, ay, no, qué legalismo es eso. Y ahora necesitamos el documento porque ya, mejor dicho, estamos como casi al final. Bueno, entonces, mi punto es que no es suficiente llamar a una persona, ay, que usted es legalista, ay, que usted es muy débil en la fe. ¿Cómo así? Sí, o sea, eso sí, mejor dicho, no va a dar mucho resultado. Bueno, nota. Pablo dice, no juzgue. No trata de ser el Espíritu Santo tú. Cuando los hippies en los años 60, 70 en California llegaban a las iglesias cristianas como hubo un avivamiento. Avivamiento significa que en el mundo la gente está inquietada por las cosas de Dios. Esa es la definición clásica de avivamiento. Realmente no se refiere a cosas maravillosas dentro de la iglesia. Gloria a Dios por ese tipo de avivamiento. Pero no. El avivamiento es cuando la gente no cristiana quiere saber de las cosas de Dios. Y esto pasó en esta época que los hippies llegaban a las iglesias como que queriendo que alguien les hablara, que alguien les orientara y todo, pero llegaban ahí, ¿te acuerdas de las películas? De pronto has visto o todavía tienes un pariente hippie ahí quien no se baña, no se arregla, con el cabello súper largo y como muy mal aspecto y todo, llegaban a la iglesia y en las iglesias les decían, bienvenidos, pero ¿por qué no van primero y se bañan y se arreglan para venir a la casa de Dios? ¿Sí? Entonces, pues otras iglesias decían, bueno, éntrense, vengan, hablemos, conozcámonos, compartamos aquí. Y pues esas iglesias experimentaron un gran avivamiento porque pues Dios quería tocar a una gente. Y pues es también de risa. Muchos líderes en el cuerpo de Cristo hoy en día eran hippies. Y en Colombia, donde tenemos identificación nacional de todo el mundo, el gobierno tiene este control sobre el pueblo. Y entonces está la foto de uno cuando tenía 18 años y uno puede tener ya la edad mía y tiene la cédula, se llama ahí con la misma foto. Y cuando estamos de pronto en una vuelta en una notaría con pastores y todo y sacan la cédula y uno mira la foto de cómo era uno cuando tenía 18 años, ¡guau! Tenía, no, por favor. Todos estos ex hippies, hágame el favor. Dios hace la obra, ¿sí? No tratas tú de ser el Espíritu Santo. A veces tenemos personas en la iglesia que tienen el ministerio de ser el Espíritu Santo, ¿sí? Ellos tienen el don. Ya vimos dones, ¿no? En Romanos 12, pero no, este es el don de ser el Espíritu Santo. O sea, uno es el Espíritu Santo ahí para las personas. Está haciendo la obra del Espíritu Santo. Me acuerdo, pues, una señora quien ella cogía a la gente nueva, pues, dice que discipularlos y pues llegaba, pues, con, bueno, digo buenas intenciones, pero no con mucha sabiduría y con un montón de juicio que ellos tenían que cambiar todo ya en su vida y en las casas, ¿sí? La Biblia habla de gente que se mete en las casas, ¿sí?
Y nosotros también queremos estar en las casas de las personas. Tú realmente eres pastor de alguien si has estado en su casa, si esa persona ha estado en tu casa, ¿sí? O sea, eso es algo precioso, pero por el lado que no es tan bueno, esta señora iba a las casas y ella señalaba que en esa casa había ciertos cuadros, había ciertas afiches, había cosas ahí que realmente pues no eran. Y pues esto era como, bueno, digamos, era verdad, pero demasiado encima de demasiado del principio. Otra cosa es que cuando una persona dice, ya no me doy cuenta que mi casa está contaminada, ¿sí? No sé por qué hay una maldición en esta casa. Ah, bueno, entonces ahí sí vamos a la casa y Dios muestra cosas para quitar. Me acuerdo del testimonio del misionero Dean Truitt. Él dijo que ellos fueron invitados a la casa de una señora y ella pues lamentando que sus dos hijos varones se habían ido al mundo, que se fueron de la iglesia, de las cosas de Dios para el mundo. Y Dean está ahí sentado ahí en la sala y viendo ahí en la pared ahí un gran cuadro inmenso, espectacular el cuadro, de un capitán ahí en un barco yendo contra mar y mareo y todo, pues, y entonces, pues, en este contexto, ellos vivían cerca al mar. La gente que se iba a trabajar en la marina mercantil y todo eso, se iba para el mundo, mejor dicho, eso en ese entonces era una realidad y precisamente estos dos hijos se fueron al mar. Y entonces viendo este cuadro en la sala, toda la crianza de esos muchachos, ellos querían irse al mar. Y bueno, ustedes saben, por supuesto, ahí los cuadros en la casa de desnudos y todo. Y dicen, ay, pastor, ¿por qué mi hijo tiene tanto ligadura con la pornografía? Cuando yo nunca he hecho eso, pero mi hijo, y uno dice, pero mira esos cuadros ahí, mejor dicho, que antes no es una familia ya entregada a la lascivia, ¿sí? Y entonces, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a lograr la obra de Dios nosotros en las personas, en muchas cuestiones. Date cuenta de esto. Dice Pablo en versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Estamos hablando de opiniones aquí, ¿correcto? Cada uno, Pablo va a dar consejo aquí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Él, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Se acuerdan el coro? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Bueno, aquí vemos que todos tenemos convicciones. Todos
tenemos opiniones. Todos nosotros pensamos. Y Pablo dice, bueno, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Qué bendición es estar plenamente convencido, ¿sí? De lo que está haciendo. Pobre gente que no piensa, ¿sí? Hasta Aristóteles decía, no, es que una vida donde uno no piensa, cuando uno no razona, cuando uno no se analiza, pues no vale la pena. El hombre tenía mucha razón, pobre gente que no está pensando. Alguien dijo, ay, pero es que mis hijos cuestionen mucho. Dije, no cuestionen suficiente. No, debería uno de verdad cuestionar. Uno sí debería cuestionarse en esta vida. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nota, ahora vamos a mencionar, sí, convicciones versus preferencias. En esta vida tenemos convicciones y en esta vida tenemos preferencias. Tu vida ha de ser de ambas cosas, no solamente convicciones, porque por las convicciones tú te mueres y vas a morir por todo. No, yo no como, no tomo sopa antes del seco, ¿sí? O sea, eso es una convicción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Es una convicción? ¿Te mueres por eso? ¿Sí? ¿O qué? ¿Qué pasa? No, uno tiene preferencias. Pero ¿qué tal tu vida todo preferencias? No, a mí me da igual. A mí me da igual, pues realmente yo puedo esto, puedo aquello. Sí, le dicen a la esposa, no, que vamos a tener una reunión con varias parejas. Y ella, me da lo mismo. Sí, porque ella tiene preferencias, no tiene convicciones. Sí, no, tenemos convicciones y tenemos preferencias. Una película de Hollywood, Carros de Fuego, recomendada para ver sobre este tema, que se trata de un escocés cristiano quien muy veloz para las carreras a tal nivel que lo entraron en su equipo para las Olimpiadas, creo que fue en 1926. Y él no quiso correr el día del Señor. Pusieron las carreras ahí el día domingo y él se rehusó. Entonces, todo ahí es una historia fascinante de cómo vemos qué son preferencias. Otros cristianos sí corrían, pero él no quería correr, no corrió el día del Señor. Pues eso fue para él una convicción, no fue una preferencia. Y hoy en día tenemos mucha cuestión en cuanto a convicciones y preferencias. Tenemos la cuestión de yoga. Este es un tema muy importante en las iglesias. Bueno, por supuesto, temas de toda la vida. ¿Cuáles son? Pues el trago, que las fiestas, la música, la política, todo esto son cuestiones donde vemos cuáles son convicciones y cuáles son preferencias. Bueno, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces vemos aquí que nosotros no podemos estar juzgando, más bien estar preparados. Cada uno dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, nota, el juicio de los cristianos no es para salvación.
los cristianos sí seremos juzgados. Sí, Señor, pero no es para determinar la salvación. Esto se ha resuelto en el tema, ¿te acuerdas? De la justificación. Jesús dice, el que cree en mí, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, o sea, no será juzgado en cuanto a la salvación, más ha pasado de muerte a vida. Pero el juicio de los cristianos sí será para recompensa. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, aquí vemos otro compromiso en nuestra ética cristiana, que es de no poner tropiezo para los demás, no como, ay, que yo soy libre, entonces, ¿sí? ¿Y por qué no eres libre? Porque eres débil, ¿sí? No poner tropiezo. Nota, somos responsables por cómo afectamos a los demás. Bueno, dice, a mí no me importa. Sí, a ti te importa. Sí, sí, a ti te importa muchísimo. Que hagan lo que quieran. No, es que realmente es muy importante tu influencia sobre los demás. Somos responsables por cómo afectamos a los demás. En la iglesia, un joven no volvió porque pues él llegaba a la iglesia en una pinta muy deportiva porque pues nosotros en Bogotá tenemos ciclovía los domingos y mucha gente o antes del servicio o después o durante se va para ciclovía a practicar su deporte. Entonces él vino ahí y tú sabes que ahora la pinta de los jóvenes en el deporte son unos pantalonetas bien apretados, o sea, la anatomía completa de este muchacho, ¿sí? Y entonces una señora Ujier ahí que le regañaba, ¿cómo que vienes aquí a mostrarse? Todo, pues no volvió, ¿sí? No volvió. Y sí hemos visto en ocasiones, ¿no? Que personas ahí con las mejores intenciones, celos por la casa de Dios. Y entonces echando a la gente por su manera de vestirse. También me acuerdo una época en que la puntualidad, eso era, no, mejor dicho, bueno, estoy señalando a los sugieres que no, tampoco es que los sugieres muestren mucho amor a la gente también, no vayan a pensar que no, pero de vez en cuando hay un ujier aquí que le fascina cerrarle la puerta a la gente. O sea, con una medida de autoridad que no tendría en el mundo si la tiene en la iglesia y haciendo a la gente quedar por fuera. Bueno, entonces somos responsables por cómo afectamos a los demás. Me acuerdo, pues, no es un testimonio, la historia de mi ex cuñado con mi hermano. Y mi ex cuñado, cuando fue cristiano, él quería pues como atraer a mi hermano a las cosas de Dios y se fueron a juego de béisbol profesional y están ahí bajo ese sol y en el estadio tú sabes que venden la cerveza helada. Entonces mi cuñado añoraba una cerveza helada. Él no era pues un tomador así, pues sí tenemos alcoholismo en la familia, pero no, él no, pero sí le gustaba su cerveza fría y un día así viendo un partido de béisbol y todo, pero él sabía que para
su cuñado, mi hermano, que más joven y todo, y como mirando a los cristianos, mi cuñado, él me contó todo, mi cuñado me contó todo, mi hermano nunca me ha contado esto, pero mi cuñado me lo contó todo. Yo sé eso porque mi cuñado mismo me lo contó. Me dijo que él estaba pensando, ¿pido cerveza o no pido cerveza? Porque sabía que de pronto para su cuñadito sería no buen testimonio. Pero es que hacía un sol. Y tú sabes cómo hasta pasan las cervezas frías por debajo de las narices de uno para llegar a la otra persona en la fila. Entonces pasaba y salpicaba la cerveza así. Ay, y entonces mi cuñada le preguntó a mi hermano, ¿te molestaría si yo me tomara una cerveza? Y mi hermano dijo, ¿qué? No, pues adelante. Y entonces mi cuñado ahí pidió su cerveza y está ahí tomándose la cerveza cuando sintió, oh, supo en el espíritu, oh, sin mirar a mi hermano, supo que mi hermano de ese momento en adelante jamás volvió a creerle cristiano. Porque para mi hermano un cristiano no toma. ¿Sí? Entonces, pues, sí. Y bueno, mi cuñado, ay, pobrecito, pues mi cuñado, yo le dije, no, tranquilo, pues, porque ¿qué se puede hacer? Mi cuñado me dice, 1000 veces me he arrepentido de haberme tomado esa cerveza ese día, porque perdí la oportunidad de influir sobre tu hermanito. Y yo, bueno, pues Dios pondrá otro, Dios hará por otro lado a darle testimonio. Sí, es que somos responsables por cómo afectamos a los demás. Un amigo futbolista quien jugaba los sábados por la mañana en el barrio, ahí con los muchachos, y después del partido, tú sabes que todos se van a la tienda a tomarse la pola y que están ahí y el de nuestra iglesia, él me contó que en muchas ocasiones él trataba de hablar de las cosas de Dios, pero él me dijo que todos hablaban, todos son amigos de infancia, todos del barrio, y ahí se reúnen ahí a jugar el sábado por la mañana y se cuentan sus cosas, sus cuitas, todo lo que está pasando, lo bueno, lo malo, lo feo, y todo. Y en esa camaradería, todo el mundo podía hablar, fresco, abierto. Qué delicia, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿tú tienes gente con quien puedes hablar lo que sea? Ay, no, es que eso es algo maravilloso y una característica de la cultura también, porque hay culturas donde nadie tiene tiempo para hablar con los demás. Pero bueno, y entonces el de la iglesia, él me dijo, cosa curiosa, es que cuando yo hablaba de Dios y de vez en cuando cosas religiosas, temas de la religión, surgían, aún entre hombres del mundo. Esto es con hombres del mundo. Esto no es una reunión cristiana, ¿me entiendes? Sí, o sea, y entonces me dijo, cuando yo hablo de las cosas de Dios, nadie me escucha, nadie me pone, como dicen, nadie me para bolas. Es como si mis palabras fueran llevados así por el viento. Y es como que si yo no hablara, todo el mundo puede hablar, pero si yo hablo algo de Dios, no es que me callen, no me están callando, nadie me está rechazando, porque yo soy amigo de ellos desde la infancia. Nadie rechaza a nadie, ¿sí? Pero cuando hablo, como que no entra, no penetra. Y él de la iglesia me contó, yo sé de eso porque él me lo contó. Me dijo que él oró y pidió al Señor qué hace para que sus amigos lo escuchen.
y que él sintió que el Espíritu Santo le dijo, bueno, ¿qué estás tomando? Y le dijo, pues Señor, tú sabes lo que estoy tomando. ¿Y qué estaba tomando? Pues estaba tomando ahí la pola igual que los otros. Y entonces él pensó, Entonces el siguiente sábado, cuando después de ir a jugar, él fue a la tienda y pidió una gaseosa. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué le pasa? Ay, no, ya la mujer ya definitivamente ya lo domina y que su iglesia, no sé qué, debe ser que ya lo prohibieron. Juá, juá, juá. Y todos ahí, pues él aguantó ahí todo eso y se fueron y se sentaron en la mesa y todos a contar sus cosas. Y cuando él habló, todo el mundo escuchándolo. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Yo no pretendo tener toda la explicación de las cosas, pero sino a decir que, oye, lo que hacemos, cómo actuamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, afecta a la gente. Me acuerdo, unas personas no quisieron volver al grupo familiar porque el líder, muy querido, todo el mundo lo estimaba, pero el líder estaba como mal económicamente, estaba pidiendo préstamo de las personas pudientes, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pues yo realmente esto no, ¿sí? Entonces lo que uno hace realmente afecta a las personas. Versículo 16, 17, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿quieren leer conmigo todos? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, tenemos un compromiso para vivir en el reino. ¿Yo qué hago en mi ética? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué tal si hago algo mal? ¿Qué tal si no digo o si digo? ¿Cómo voy a hacer? No, yo vivo en el reino. Vivo en el reino. ¿Sí? Y entonces, pues, ay, no, es que vivir en el reino es chévere. La gente dice, ay, la vida cristiana es muy difícil. ¿Qué? La vida sin Cristo es muy difícil. No, es que vivir en el reino es una delicia. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la voluntad de Dios es buena? ¿Es qué? ¿Qué? Santa, agradable a Dios, perfecta. No, vivir en el reino es lo espectacular. ¿Quién está conmigo? ¿Quién dice, no, yo me entregué al Señor hace no sé cuánto tiempo, pero no me he arrepentido de haberlo hecho? Porque esta sí es la vida que uno quiere tener. Esto sí. Y yo pues he desafiado personas, yo pues he dicho, ¿no quieres esto? Ok. No sé qué ofrecerte. ¿Sí? Porque pues bueno, ahora viene lo subjetivo, pues para mí esto sí es. Para mí esto es vivir en el reino. Y tenemos, hablando de nuestra ética, si me están siguiendo la idea, la ética, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos, nuestra ética sale de vivir en el reino. Yo hago mi vida en el reino. Y tú verás, estoy hablando a mi familia, yo estoy hablando a mis amigos, yo estoy hablando a las personas que conozco, etcétera, etcétera. Tú verás si me quieres seguir. ¿Sí? Yo creo que Dios me ha puesto en un lugar, cada uno con una influencia, y tú verás. Estoy tratando de decir que tenemos que vivir en el reino.
Tenemos que vivir en el reino, no en temas secundarios. Y entonces la gente verá si nos creen o no nos creen. Y ¿sabes qué? Ya con unos añitos de experiencia me doy cuenta que hay una gente que me cree y que hay otra gente que no me cree. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ya he resuelto que voy a seguir viviendo en el reino. ¿Sí? Nota, estás en el reino, tú estás en el reino y mira una característica del reino. Dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Me acuerdo, el pastor Don Pickerel, él preguntaba, bueno, ¿tú estás en el reino? ¿Sí estás en el reino? ¿Cómo sabes si estás en el reino? ¿Quién está en el reino? ¿O quién de pronto no está en el reino? Mira, el gozo, ¿sí? Eso es marca de estar en el reino. No es comida y bebida, sino son esas cuestiones, ¿sí? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nota, estás en el reino, estás feliz. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Eso sí es la gran apuesta que estamos haciendo. Si yo sirvo a Cristo, si agrado a Dios, ¿voy a quedar bien o no voy a quedar bien con los demás? Es un paso de fe, es una gran apuesta. Estoy apostando aquí. Si sirvo a Cristo, agrado a Dios, ¿esto cómo va a ser visto por los demás? Bueno, dice, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces el Señor verá, yo voy a estar bien con él, el Señor verá cómo me pone con los demás. Compromiso. Dios quiere que estemos bien con él y con los hombres. Uno dice, no, yo hago mi vida, yo no. Sí, yo voy a la iglesia como informal, ¿sí? Informal. ¿Sí? O sea, no estoy así como comprometido, digamos, no estoy como ahí involucrado, no estoy sirviendo, como informal, ¿sí? Informal. Y bueno, hay situaciones donde uno sí va a una iglesia informal, porque tampoco por las circunstancias, ¿sí? Pero digamos, no, esto no es el reino, esto no es vivir en el reino. Dios quiere que estemos comprometidos, que estemos bien con Él y con los hombres. No podemos decir, no me importa, eso yo hago mi vida, que hagan lo que quieran, ¿sí? Que no. Tenemos el compromiso de estar bien con Él y con los demás. Versículo 19-21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces tenemos aquí un compromiso de preferir a los demás, aún sacrificándose nuestra libertad. O sea, yo me restringo, yo me limito, me sacrifico en ese sentido, pues por consideración a otros quienes pueden estar ofendidos. Y me acuerdo, pues precisamente el misionero Dean Truitt me dijo que él una vez llevó un evangelista súper con los jóvenes y el evangelista tenía, ¿cómo se dice? Cola de caballo. Y entonces no lo quisieron recibir en la iglesia aquí. Entonces, pues bueno, sí, o sea, no, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo creo que cada uno necesita como
apuntarse y estar plenamente convencido. ¿Quiere el hermano su cola de caballo? Pues bueno, que lo tenga, ¿sí? Pero no va a poder con mucha gente, inclusive con mucho joven. Y uno dice, ay, así son los viejos tan legalistas. No, imagínate, yo quería tener pues una persona en una actividad ministerial y todo, y los jóvenes me dijeron, él no. Y yo, ¿por qué? Bueno, razones superficiales. Pero bueno, hasta los jóvenes están ahí. Ellos, y bueno, uno verá, estoy hablando ahora de el que quiere ministrar, pues si yo soy capaz de sacrificarme, una libertad mía, un derecho mío, para tener una influencia por ahí, por allá. Y yo sé que esto sí es de opiniones y no es que haya una sola respuesta y la idea no es contender, pero sí deberíamos conversar estos temas, ¿no? Porque es tu vida, es tu ministerio, es tu alcance, es tu esfera de influencia, etcétera, etcétera. Bueno, y otro ejemplo era que cuando mandamos, por ejemplo, el equipo de jóvenes a ciertos lados a ministrar, entonces tenemos que decir a las niñas, llévense falda. Y bueno, en nuestro medio hoy en día las niñas casi nunca se ponen la falda, ¿sí? No es de moda, ¿sí? Pero, ¿y cómo así? Falda, sí. Pero es que no vamos, no, sí, yo sé que solamente van allá, pero a la iglesia, pero toca es con falda, pero sí, o sea, eso no es la costumbre de nuestra iglesia, no decimos a las mujeres que tienen que ponerse la falda en la iglesia, entonces les parece extraño. Y en dado momento, quién sabe, en dado momento alguna puede decir, ay, pero si yo tengo que ponerme falda, yo no voy, ¿sí? Sí, entonces pues uno se sacrifica. Versículo 22, 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y ahora viene una cosa muy grande. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, nuestro compromiso es hacer las cosas con fe. Precisamente mirando en los archivos de los jóvenes, encontré 3 pruebas de la ética. Lo secreto. Me gustaría que todo el mundo me viera haciendo esto. Es una prueba. Lo secreto. Segundo, la universalidad. ¿Qué tal si todo el mundo hiciera esto? ¿Qué tal si mis papás hicieron esto? ¿Qué tal si mi hermano, mi discípulo? ¿Qué tal si mi pastor hiciera esto? ¿Sí? La universalidad. Y tercero, la oración. Estamos hablando de probar la ética, si deberíamos hacer algo, no hacer algo, la oración. Me gustaría estar haciendo esto cuando venga el Señor. Yo puedo estar en la oración, digamos, actitud de oración haciendo X o Y cuestión. Esas son pruebas para la ética. Dice Pablo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sí? Y habla de hacer con fe. Y el que no hace lo que hace con fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado. Nota, cuando tú tienes duda en cuanto a hacer o no hacer, entonces no deberías hacer. Hemos de respetar. Esto también yo me acuerdo contando a un pastor mentor mío que uno de los jóvenes contó después, no, contó antes, bueno, no fue conmigo, pero contó que él sintió no casarse con quien se casó, como que antes del matrimonio sintió no casarse. Y entonces el pastor mentor me dijo,
si un cristiano lleno del Espíritu Santo siente no hacer algo, no debería hacerlo. Sí. Y entonces, pues, muy problemático esto. Esos no son temas ahí como tan remotas, tan insignificantes, que la comida, que los días, eso no nos parece tan, eso tiene que ver con cosas de la vida del corazón, de las actuaciones. Cuando tienes duda, no hacerlo. Y respetar a las personas. Ay, déjalos tomar una decisión. No como esta cuestión de presionar a la gente a hacer las cosas, ¿sí? Es más bien como que déjalos pensar, déjalos, porque la gente por quedar bien dice, sí, y después no resulta. Me contaron el Capitán Araña. ¿Qué es Capitán Araña? Escríbenme, quién sabe qué es Capitán Araña. Porque me lo enseñaron, pero después nadie sabe quién es Capitán Araña. Pero Capitán Araña es como el que dice que sí, pero no va. ¿Sí? Me acuerdo uno de los líderes en la iglesia cuando se reunieron a planear algo, todos ahí animados. Él dijo, cuente conmigo, pero yo no voy. Bueno, y entonces, pues si tienes duda, es mejor no hacerlo. Y toca respetar a la persona cuando no tiene la fe para hacer la cosa. Bueno, capítulo 15, versículo 1 a 6, tenemos el compromiso. Seguimos con este tema de la ética, de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo es este ejemplo de Jesús? Es paciencia, es a tener paciencia. ¿Quién aquí dice que Jesús ha tenido mucha paciencia con uno? ¿Sí? Sí, tú sí conoces la paciencia, las misericordias de Dios. Bueno, entonces toca tener paciencia. Primero, seguir el ejemplo de Jesús, empaparse en la palabra y recibir el mismo sentir que Dios está dando. Dice Romanos 15, 1 a 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los demás y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí una paciencia que tenemos en seguir nosotros el ejemplo de Jesús. ¿Yo qué puedo hacer por la gente, por los demás? Pues seguir yo el ejemplo de Jesús y empaparme de la palabra de Dios, la palabra de Dios, empaparnos de la palabra de Dios y recibir. Yo estoy convencido que cada iglesia pues tiene, en capítulo 16 hablaremos de eso, cada iglesia tiene su misión, tiene su visión. Y Dios está dando a la gente un mismo sentir. Entonces lo que estoy pidiendo, estoy apelando, es que nosotros recibamos el sentir que Dios está dando. Yo creo que Dios está dando este sentir. Entonces, por favor, recíbelo. ¿Sí? Y una de las maneras principales en que nosotros así realmente vivimos el mismo sentir que Dios está dando. Adivina. Es en la alabanza y la adoración. Otra vez.
Dios está dando un sentir a la iglesia, un mismo sentir, sí. Vamos a tener realmente una mente unida. Uno dice, pero no todos piensan lo mismo. Sí, sí, yo entiendo eso, pero aún por encima o digo al lado con las opiniones que uno tiene, Dios está dando un mismo sentir y hemos de expresar este sentir primeramente en la dimensión espiritual y en nuestro contexto es en la alabanza y adoración. Y por eso es tan especial el congregarnos. Esto es, mejor dicho, la base ahí para todo lo que va a salir. Y esa alabanza y adoración, estamos haciendo algo muy importante, ¿sí? Bueno, haciendo un paréntesis, a veces duele ver a la gente llegar tarde para la alabanza. Corren para la prédica. Y eso es bonito porque aman la palabra de Dios, pero lleguen después a la alabanza. Pero no, es que la alabanza es lo que nosotros damos a Dios. La prédica la palabra es lo que Dios nos da a nosotros. Entonces hemos de correr para estar ahí, para tener ese mismo sentir, ese poder. Y cierto, quienes aquí han dirigido tiempos de alabanza y adoración saben que en el principio poquitas personas y la reunión va y termina ahí con un poder y una gloria. Uno dice, uy, si pudiéramos comenzar como terminamos, tendríamos pues un derramar del Espíritu Santo. Tú quieres ahí, base bíblica en Hechos capítulo 4, esa gente en su oración, en la dimensión espiritual de un mismo sentir, y el Espíritu Santo se derrama y salen todos a predicar por todos lados. Nota, donde hay unidad en seguir a Jesús, hay un mover del Espíritu Santo. ¿Sí? Un pastor contó que se va a vivir en un pueblo y de pronto en ese pueblo van a ver si abren una iglesia también allá y todo. Y él dijo una cosa, porque pues yo le decía, sí, pero pastor, usted todavía tiene sus compromisos con la ciudad, con la iglesia en la ciudad. Sí, pero vamos a ir a ese pueblo a vivir allá y de pronto también allá abrimos pero pastor, ¿a qué horas a qué, en qué momento o con qué energías? Porque también van pasando los años y uno dice, bueno, atendiendo una iglesia en la ciudad y también una iglesia ahí mismo en el pueblo. Y él dijo una cosa, dijo, cuando ocurren los milagros, la gente vendrá. Y entonces sí, estamos contando con milagros. Pablo va a hablar en el capítulo 15 sobre los milagros, ¿sí? Sobre señales, prodigios, sanidades, milagros, ¿sí? Cuando me dijo, cuando ocurren los milagros, la gente vendrá. Que sí, realmente, donde hay unidad en seguir a Jesús. Ahora la cuestión es si el pastor puede encontrar unas personas de un mismo sentir. ¿Sí? Y si van a alabar a Dios, van a adorar a Dios, ¿sí? Como está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Para que unánimes, ¿sí? A una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Donde hay unidad en seguir a Jesús, hay un mover del Espíritu Santo. Bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Y el comentario tiene que ver con
cuando somos débiles en la fe. Yo me acuerdo que ustedes, ¿quién es débil en la fe? Yo sí, yo sé que sí, porque una de las áreas, por ejemplo, yo soy una persona súper sensible en las cosas visuales y entonces yo soy una persona que no anda ni en películas ni en televisión porque me afecta. O sea, si me afecta y reconozco mi debilidad, pues ¿para qué me meto, no? Hay gente que puede hacerlo y no le afecta como a mí me afecta. Entonces me acordé porque, y quiero hablar pues a los líderes y pastores que están aquí también, porque me acuerdo que un pastor aquí en San Antonio digo, aquellos que se creen justos y no ven televisión. Y yo pensé, wow, qué juicio tan fuerte, pensé. Entonces, yo hablé con él y yo me acerqué y le dije, mira, corrígeme si estoy mal, pero yo te voy a explicar. Yo no veo, no porque sea justa, no porque sea mejor que otros, sino porque soy débil y eso me afecta. Pero si yo hubiera sido una cristiana nueva y escucho eso en el púlpito, posiblemente me hubieras lanzado a hacer algo que yo no debería hacer. Y hablamos, tuvimos una muy bonita conversación, pero esa es una realidad, poder entender y a veces que como cristianos no, como le hacemos juicios, hay personas que no pueden hacer cosas, está bien, ¿no? Si eres como ese respeto, ¿no? Ok, ¿quieres añadir a mi comentario algo? Yo me acuerdo diciendo, bueno, los que están con Dios y no van a cine. Sí, entonces, pues claro. Pero eso yo decía en una época, pero ahora no, porque imagínate, ¿quién va al cine hoy en día? ¿Quién va al cine? Pues nadie por el encierre, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que el cine sí se ha vuelto pues muy tenaz, muy pesado. Y si no es la película que uno va a ver, son los cortos. Los cortos son tremendos. Ay, te estoy contando porque sé que no vas al cine, ¿sí? Eh, pero bueno. Y entonces, ¿qué? Me acuerdo en una iglesia, después del grupo de jóvenes, y uno ahí trabaja que el grupo de jóvenes, que esa reunión, llenarse de Dios, y después los jóvenes se van al cine. Y todo lo que se construyó en la reunión se pierde en el cine, ¿sí? Y pasó que se fueron y habían averiguado cuál película iban a ver, ¿no? Simplemente se fueron a ver qué hay para ver. Uy, eso es muy peligroso, ¿sí? Y eso fue hace 30 años, ¿no? Y era peligroso aún hace 30 años y hoy en día cuanto más. Pero, ¿qué? Um, eh, averiguaron que iban a ver tal película. Pero cuando llegaron, como se demoraron en el grupo, llegaron tardecito al teatro y ya no había boleta para esa película. Entonces vieron cuál otra película iban a ver. Y entonces vieron una cosa que parecía como de vaqueros, como una cosa como normal, ¿sí? O sea, entonces entraron ahí como unos 10, 15 jóvenes a ver la película. Y en la primera escena, los dos vaqueros se besan. Entonces todos se miraron, ay, ¿qué es esto? ¿Sí? Se ganó Oscar, mejor película, para que sepas por dónde va Hollywood. ¿Sí? Los dos vaqueros se besaron. ¿Y qué? Entonces, pues los jóvenes ahí, eh, eh, y me contaron, yo sé eso porque me lo contaron, es la única manera que yo sé de las cosas, la gente me cuenta. Y entonces ellos me contaron, no, pastor, imagínense, la mitad de nosotros se paró y se fue, que no íbamos a ver eso. Pero la otra mitad se quedó porque habían pagado. Es que cuando tú pagas por algo, mejor dicho, tú realmente pues tienes que, ¿sí? Ver que de pronto esto se mejora, de pronto fue una escena fea ahí desagradable, y después la cosa como que se repone. Pero no, bueno, no sé más de la película y no sé si qué fue el resto. Pero el punto es decir, pues yo antes decía, que tú eres muy de Dios, no vas al cine.
Sí, sí, no, eso es muy interesante. Pero una cosa que quisiera que nos ayudara a entender es convicciones y preferencias. Yo soy una persona que, que he tenido como que muchas convicciones, pero la verdad es que a veces esas convicciones no son tan convicciones, porque de pronto no moriría, pero sí he perdido, en mi caso, sí he perdido relaciones por ser tan fuerte en algunas cosas. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea en convicciones y preferencias? Ayúdenos un poquito más en este tema, por favor. Sí, a veces el mundo muestra una sabiduría. En el mundo siempre le dicen a uno, tienes que ser fiel con ti mismo, ¿correcto? Y Pablo aquí en Romanos 14 está diciendo, bienaventurado el hombre quien no se condena a sí mismo. Si el mismo Pablo está diciendo, wow, uno tiene que estar bien y tiene que vivir en el reino lo mejor que pueda. Entonces, pues sí, esa es la cosa. Pues si no me siento bien, si yo no me siento bien, pues eso es como una advertencia. ¿Te acuerdas que hablamos en Romanos capítulo 2 de la conciencia que nos acusa y nos defiende? Entonces, todos tenemos una conciencia. Y aquí en Romanos 14 estamos viendo que digamos, no dice conciencia, pero sí es en cuanto a las opiniones y que dice que uno no es condenado, se siente aprobado en lo que está haciendo, pues toca ser fiel con eso, porque lo que uno no hace por fe, si no tengo la fe para hacer algo, me es pecado. Y dice, le es pecado, o sea, esa persona sí está pecando. Entonces, si yo realmente no siento eh, bien, bueno, viendo televisión o yendo a cine y entonces estoy haciéndolo, pues yo me voy a sentir mal, no que me van a hacer sentir mal. Realmente hay diferentes opiniones sobre cosas en esta vida. También hay diferentes experiencias que uno ha tenido. Por ejemplo, yo sí puedo ver televisión, yo sí puedo ir al cine, pero hay un pero. Yo no puedo ver películas que tienen que ver con el divorcio. ¿Sí? Donde la gente se divorcia, es que no aguanto, me destroza. ¿Sí? Mi esposa no puede ver películas que tienen que ver con el ocultismo. Nada ahí de rarezas, de demonios y todo eso. Ella no aguanta eso. Sí, o sea, yo creo que si nos ponemos a hablar, uno dice, pues yo no resisto, yo no puedo, pero no es por ser justo. Sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo, que realmente es como un juicio, es decir, que uno está creyéndose justo. No tiene nada que ver con ser justo, más bien es con ser herido. Yo tengo heridas. Ahora van a menospreciar a uno, van a decir, como usted no se ha sanado. Pues en cierto sentido no estoy pidiendo a Dios que me lleve a otro nivel en esto. Yo quiero siempre tener un rechazo al tema del desbarate de la familia, que yo nunca pueda ver ese tema tranquilo, hasta diría yo, ¿sí? Y si mi esposa siempre tiene un rechazo al ocultismo, tiene un rechazo así a lo diabólico, me parece genial. Yo creo que no le ha hecho ningún mal esa perspectiva. Y también la música, ese es otro tema, la música, que uno puede escuchar cierta música y no le pasa nada, pero otra persona esa música le representa una experiencia, quizás una relación,
estar con una persona, cuando ponen esa canción, no, mejor dicho, uno se vuelve. Me acuerdo una vez en el grupo de jóvenes que hicimos para Amor y Amistad como un concierto y hicimos, nosotros produjimos mucha música secular, canciones, baladas de amor. Y los jóvenes, varios, era el grupo más mayorcito, varios salieron con una cara tan larga y nosotros, ¿qué les pasa? ¿No les gustó? Sí, 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 buenísimo, pastor, qué música y todo. Pero pastor, es que esa música nos hace recordar una época en la vida y cosas y todo. Entonces mi esposa y yo resolvimos, si hacemos algo en la iglesia, lo hacemos con la música del Señor. Porque la gente puede escuchar la música del mundo en el mundo, ¿sí? Y bien, pero la gente quiere pues otra cosa, necesita otra cosa y uno como apreciando más y más la importancia de la música y cómo es del ambiente espiritual toda esa cuestión. Entonces, sí, y a ponerme a juzgar a los demás que no comparten ahí. Uno de mis pastores, mentores, él se toma una cerveza cada día. Sí, o sea, yo no, pues, y eso no tiene nada que ver con convicciones, sino por gustos. Es que no tengo el gusto por la cerveza, nunca he tenido así un gusto. Entonces uno, uy, usted tan santo. Un pastor amigo nuestro, no voy a nombrarlo porque me meto en problemas, pero él tiene un tío mormón, un líder de alto nivel en la iglesia mormona. Y entonces, cuando el tío pilló que su sobrino ya no tenía vicios, ya no se tomaba licor, le dijo al sobrino, sobrino, veo que usted está muy bien. Sobrino, conviértase a mi banda, porque en mi iglesia, el hecho que usted no le guste, por ejemplo, la cerveza, eso le da muchos puntos. Y usted puede llegar a ser un líder muy alto. Y usted no se imagina el beneficio que le puede llegar. Es que los otros líderes tienen que ir a tomar a escondidas, porque si llegas a verlos, descalifican. Pero usted no tiene ningún problema, ¿cierto? O sea, para la gente del mundo, la gente mirando cómo sacar provecho y todo. Mejor dicho, es una mala interpretación de todo. Y nuestro amigo le dijo, tío, gracias, pero no. no es por eso. En su caso sí fue una cuestión de convicción, que ya su vida no iba. Yo sí digo a las niñas en la iglesia, ¿quieres casarte con un hombre tomador? El futuro tuyo toma, ¿sí? O sea, pues tu vida, ¿sí? Tú quieres tener relaciones con un hombre ahí quien llegó a la casa tomado, ¿sí? ¿Eso te parece rico? ¿Sí? ¿Te gusta el oler así del trago ahí, teniendo tiempo ahí con el marido? Pues eso será tu vida, ¿sí? Será tu vida. Pero es tu vida, ¿sí? O sea, no es a juzgar así, pero sí son preguntas. Otra pregunta hago, pues, tu futuro diezma, porque pues tú quieres vivir como vive la gente que no diezma, ¿sí? ¿Sí? ¿No has visto? ¿Sí? O cómo quieres vivir. Y si no diezma como soltero, casado, ¿qué? Y otra, me desvié un poquito del tema. Otra cosa es, niña, tú vas a tener hijos y vas a educarlos tú, ¿sí? O el colegio. ¿Sabes lo que está pasando en los colegios hoy en día? ¿Tú sabes?
¿sí? Pero sí me educaron a mí en colegio, sí, pero es muy diferente, muy diferente. Bueno, no sigo en el desvío, pero todas estas cosas implican, si son tomadas de mala manera, implican un juicio a la gente. ¿Sí? Si uno viene así como con un mal, con una rabia, con, no sé, con heridas y falta de sanidad interior, que sí, pero esto puede ser muy mal aplicado y podemos estar menospreciando a personas en quienes Dios tiene muchos propósitos. Pero por el otro lado, hágame el favor, pues no hay un derecho de preguntar, no hay un derecho de conversar, de discernir cuestiones. Entonces, primero, pues fiel con ti mismo, pues Señor, cámbiame si yo tengo aquí. No, el otro día mi esposa estaba orando, Señor, muéstrame si yo tengo así mal la actitud o el pensamiento. Sí, me acuerdo, estaba orando, Señor, si yo tengo el pensamiento mal. Ayúdame. Yo creo que uno sí debería hacer eso mucho a Dios. Ella necesita mucho hacer. No. Sí, o sea, eso puedes editar. Y entonces, que uno ha de pedir a Dios mucho, Señor, si yo estoy pensando mal, ayúdame. Y Él lo hará, de verdad. Él dará, ¿sabes qué? Él dará revelación. Él dará revelación. Mi esposa tiene un testimonio ahí que precisamente en la alabanza y la adoración, Dios da mucha revelación a la gente. Y ella entendió algo en el espíritu, alabando y adorando a Dios. Y como que le entró fácil una revelación del Señor. Que Dios le dijo, en efecto, que no pienses así, pienses así. Y eso mejor dicho, liberación. Se entró en esa reunión no pensando, yo voy a ser liberada hoy, pero fue liberada. ¿Qué? Adorando y alabando a Dios. Hay algo tremendo ahí. Entonces, sí queremos eso, fiel con nosotros mismos y sí que no estemos pues menospreciando, rechazando, mirando mal a las personas. Los dos obstáculos para un siervo de Dios más grande en tener un ministerio eficaz son el orgullo y la pereza. Entonces, hablando por el lado del orgullo, el orgullo entra. Casi nunca, no es nunca, pero casi nunca alguien dice, yo soy muy orgulloso. Si casi nunca uno dice, si dependiéramos de los autocomentarios de la gente, nadie es orgulloso. ¿Sí? Nadie, prácticamente nadie. ¿Sí? Solamente por unos golpes en la vida uno llega a reconocer. Pero sí, el orgullo es un gran estorbo. Y el orgullo en qué se manifiesta. Jesús contó una parábola para los que se creían justos en sí mismos. ¿Y se acuerdan cuál parábola? La parábola del el publicano y el fariseo. ¿Sí? Entonces, pues, eso fue la parábola que Jesús contó para los que se creían justos en sí mismos. ¿Y cuál fue la característica del fariseo? Fue como que mirar mal. Y mucha gente no está en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque sabe que están mirando a uno mal. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. No es una pregunta, pero tal vez es un comentario. De pronto se puede adicionar algo, pero creo que en este tema de nuestras preferencias y nuestras convicciones entra mucho la parte cultural. O sea, la cultura en la cual vivimos, crecemos, eso permea mucho ese entendimiento en el área, por ejemplo, de la comida, de la bebida y del comportamiento. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en el Perú, obviamente nosotros, como la mayoría de los cristianos, habíamos crecido escuchando esta frase: yo no tomo, yo no fumo, ni bailo pegadito. Pero estábamos en una casa
estábamos compartiendo con una familia ya de gente adulta, de toda una cuadra, eran amigos de una cuadra y todos eran mayores que nosotros. Y todavía no eran Y creyentes. no eran creyentes. Entonces nos hicieron una pregunta, pero ustedes, es que ustedes no queremos ser cristianos porque ustedes, pues ustedes no fuman, ustedes no bailan y nos hicieron esa clase de comentario y nosotros sentimos en nuestro corazón y le respondimos ahí mismo, ¿cómo así que no bailamos? Nosotros sí bailamos, ponga ahí música. Y empezó la parranda. Y pusieron música y nosotros nos levantamos y bailamos. Polka. Bailamos eso, era polka, bueno. Y a causa de haber compartido ese tiempo, y ellos pues decían, ustedes son pastores, ¿no? Nos imaginamos que no esto y no el otro. Y cuando bailamos, porque teníamos la libertad de hacerlo, eso produjo en ellos una libertad y una apertura en sus mentes y en sus corazones hacia el Evangelio. Lo cierto es que esa cuadra, todos esos amigos de esa cuadra, que eran ya señores adultos, parejas adultas, llegaron al Señor. Entonces, yo creo que es una doble vía, ¿no? Ahora no estoy diciendo, bueno, Pablo decía que ser romano los romanos y judíos los judíos. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, creo que es una puerta de doble vía. Es un tema cultural y sí, obviamente necesitamos tener convicciones y necesitamos, todos tenemos preferencias, pero convicciones es un tema un poquito más complicado el desarrollar esas convicciones, ¿no? Y cómo a veces esas convicciones en los temas, cómo se adaptan a los temas culturales. De pronto es una conversación un poco más larga. Sí, pero una cosa sí, díganos en un minuto algo para concluir, convicciones. ¿Por qué debe uno morir? Díganos, o sea, ¿qué es por lo cual uno sí debe morir? Tus convicciones son tú. O sea, volvámonos a la película que ustedes están en esa reunión con familias del vecindario ahí, y realmente tus convicciones son tú. ¿Y tú quién eres? Pues tú eres de Cristo, esa es tu convicción, ¿sí? Y tú eres hombre de una sola mujer, entonces, eres tú, ¿sí? O sea, realmente eso, ¿cómo voy a diferenciar? No, es que eso es lo que tú eres. Una convicción es lo que tú eres, ¿sí? Y tú puedes tener, digamos, hablando de opiniones, hablemos de opiniones. Tú puedes tener diferentes opiniones en diferentes áreas de la vida y eso sí varía. No son un constante. Mi hermano precisamente me dijo que algo que le gustó, casi nunca hermanos hablan bien entre sí, ¿no? Casi nunca afirman. Se afirman entre ellos, pero él sí como a su manera me afirmó, me dijo, tú eres exactamente lo mismo que cuando comenzaste con Dios. Tú crees lo mismo y yo, no, pero pensé, no, sabes que sí, realmente pienso ciertas cosas porque eso es lo que soy yo, ¿sí? Desde años atrás. Y otras opiniones sí han cambiado. Y eso es, pues, pienso que es normal, pero digamos, tus convicciones, eso eres tú. Y creo que la gente que los vio a ustedes ahí como una pareja normal, una pareja gozosa, una pareja chévere, ¿sí? O sea, ellos también estaban viendo. Esa es la parte. Ellos vieron que ustedes son, ¿te acuerdas que hablamos de una sola pieza? Ustedes son cristianos en la iglesia, son cristianos en el barrio, son cristianos en la casa. Y entonces ustedes son. ¿Sí? Por eso van a parar bolas a lo que ustedes están diciendo. Que realmente pues ustedes son de Dios, que eso es genuino. Hay que escuchar a la gente nueva
cuando ellos hablan de la iglesia, hablan de los cristianos y lo que les impresiona es la verdad, es que son del Señor, somos del Señor, sea que vivimos, sea que morimos, ¿sí? O sea, esa es una realidad, la verdad está a nuestro lado. Entonces, ellos están viendo esto y esto es lo que realmente da la base para compartir las cosas del Señor. Y también, pues, hay un aspecto humano. Es que la mayor parte de la gente en el mundo hoy en día es ser humano, ¿no? Entonces, pues, tenemos una humanidad para relacionarnos con las personas. Y Pablo dijo a los tesalonicenses que ellos eran queridos para él. O sea, él realmente quería a esa gente. Yo creo que ustedes querían a esa gente en ese barrio. Y la gente también se dio cuenta de eso, ¿sí? No solamente que ustedes sí son del Señor y todo eso, sino que ustedes querían a ellos. Les gustaba estar con ellos. Ahora hablando de la cultura, ¿sí? Pues la cultura también es de la gente es de una cultura. ¿Te gusta la cultura de una gente? Sí, hablando en lo humano, pues espero que sí. Espero que te guste estar con las personas. Espero que sí. Ojalá que sí. Yo no quisiera tener un pastor quien no me aguanta. Me está mirando ahí como un mugre. Ahí, sí, espero que me quieran también, hola. Sí. Y Jesús dijo, en esto el mundo conocerá que son mis discípulos, ¿sí? Porque ustedes se aman, ¿sí? Ustedes se quieren, ustedes... ¿cuántas veces la gente nueva ha dicho, ay, pero es que ustedes tienen algo especial, ay, no, esa iglesia tiene algo especial, ay, como que se lo pasan ahí, y uno dice, pues sí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, sí, a compartir mucha cosa humana, cultural, pienso, ¿sí? Fascinante cómo el amor se demuestra en diferentes culturas, como la aceptación. Y tú sabes, por ejemplo, en nuestro medio, la hospitalidad se muestra en qué? En que te ofrezcan un whisky, ¿sí? Tú sabes que tú llegues a la casa a hacer una visita, ahí de pronto a una señora quien está comenzando a asistir a la iglesia y el marido muy querido y muy formal te ofrece trago, ¿sí? Y hay que entender que esa es su manera de recibirte bien en su casa. Una casa decente ofrece trago en su cultura, ¿sí? Si no te ofrecen un trago es porque, mejor dicho, eso está algo muy mal. De todos modos, ¿sí? Dios dará una gracia para reconocer y agradecer sinceramente. Gracias. No, pero cualquier cosita, no sé, agua o una gaseosa donde uno también se siente bien. Y el buen anfitrión está de agrado porque se da cuenta que tú estás bien y él quiere realmente que tú estés bien. Sabes que la única vez donde yo he tenido rechazo por no recibir un whisky fue en una reunión, un grado de un joven de la iglesia y los meseros llevaban whisky a las mesas y entonces querían darnos whisky. Y no, gracias, una Coca-Cola. Nos miraron así como que y se hablaban entre ellos. ¿Sí? Qué rechazo de los meseros. Y uno dice, pero ¿qué, el mesero qué tiene que ver con eso?
Me pongo a pensar, de pronto alguien me escribe, me ayuda, me dice, pastor, yo creo que ellos querían destapar muchas botellas porque ellos después se quedaban con las botellas destapadas. No sé, porque sé que los anfitriones cristianos, quienes ofrecían whisky, porque eso es una reunión con gente de todas partes, ¿sí? Ellos no querían obligar a nadie a tomar nada que no querían, y menos. Y bueno, una cosita más, un testimonio en cuanto a la mesa que compartíamos los cristianos, es que esta fue una reunión de grado. Un joven se graduó de la universidad y la familia hizo una gran reunión. Y había diferentes grupos, gente del lado de la mamá, familia de la mamá, gente del lado del papá, amigos del barrio del joven, compañeros de la universidad del joven, otra mesa, y amigos de la iglesia con los pastores, varios pastores en esa mesa. Entonces tú ves un salón grande, están diferentes mesas de diferentes grupos de personas por afinidad. Y bueno, entonces nosotros ahí, los cristianos en esta mesa, con Coca-Cola, no con whisky. Las otras mesas, yo no sé qué, pero me imagino más que todo whisky. Y entonces nosotros con Coca-Cola, y estamos ahí hablando entre nos. Y uno de los pastores es muy de tomar el pelo y de reírse mucho. Y entonces todo el mundo se contagia. Y entonces alguien dijo, pastor, estamos riéndonos mucho. Sí, está bien. Bueno, sí. Pastor, mire las otras mesas. Y en las otras mesas estaba la gente con su whiskycito. Como tranquilitos, bien, todo el mundo estaba bien, nadie está mal, pero digo, como muy tranquilitos con su whiskycito. Pero la mesa de los cristianos, y entonces el pastor miró a las otras mesas y dijo, ay, tienes razón. ¿Quién goza la vida? ¿Quién goza la vida? Hágame el favor. El cristiano con su Coca-Cola goza la vida. No lo dudes. Hoy el mundo necesita su trago para alegrarse, para echar un chiste, para cantar, para bailar, inclusive necesita ¿sí? Necesita eso. Yo no necesito nada para gozarme, para echar un chiste. Y ahora después de hospitalización, a bailar, como un loco, ¿sí? No, muy bien, muchísimas gracias. Buenísimo. Solamente dándole gracias al pastor Juan Marcos, es verdad, ¿no? El gozo debe ser el sello. La gente debe mirar el gozo que tenemos al seguir al Señor. Y como dice el corito, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Bueno, solamente invitándolos para en 8 días vamos a tener nuestra clase, vamos a seguir y vamos a terminar Romanos capítulo 15 y 16. Vamos a seguir adelante y terminar nuestro estudio en la serie de Romanos explicado. Bueno, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Pastor Juan Marcos, muchas gracias.